Bienvenida, bienvenido a Compañero de Cuento. Hola, soy Ricardo Héctor y te invito a pensar en cómo las personas que cruzan por nuestras vidas nos pueden dejar marcas. Así tenemos a nuestros maestros, pero no me refiero solo a los maestros de la escuela, sino a aquellos maestros de la vida, los padres, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. También nosotros dejamos marcas en los demás, sobre todo en la familia, pero centrémonos en el trabajo, por ejemplo. ¿Algún jefe que cuesta olvidar porque nos hizo la vida de cuadritos? O si fuimos jefes, ¿a cuántos le habremos hecho la vida de cuadritos? Pero también deben haber habido buenos jefes. En el mejor de los casos, pasamos 8 horas en nuestros trabajos, o más si tenemos que hacer horas extras. Por más que digan que hay que dejar los problemas en el trabajo, no sé si es posible. Pero ahí también conocemos compañeros con los que compartimos no solo las tareas de trabajo, sino también almuerzos, charlas, anécdotas y tal vez algunas copas a la salida. Así, miramos por una pequeña ventana la vida de aquellos con los que compartimos tantas horas por día. Hoy quiero contarles cómo me imagino que fue a grandes rasgos la historia de quien con mucho respeto y cariño he llamado el pequeño marinero. Miguel trabajaba en una fábrica de muebles en un pueblo de Estados Unidos. Sin saber inglés, podía trabajar gracias a que en aquel lugar había varias personas que hablaban español y lo ayudaban con el idioma. Era un hombre de llamativa baja estatura, muy comunicativo y amigable, de pelo cano y ojos café. Su rostro denotaba el paso del tiempo y sus manos mostraban un pasado de trabajo duro. Él se veía aparentemente en muy buen estado de salud a sus 73 años. Trabajaba eficientemente y callado, excepto cuando se le preguntaba sobre alguna de sus aventuras en el pasado. El caso es que Miguel había sido marino en buques de carga. Según él contaba, nunca fue más que un marinero raso. No era capitán ni navegante de renombre. Trabajó en barcos de carga durante casi 50 años. Desempeñando tareas humildes como limpiar cubiertas, cargar y descargar mercancías y mantener la nave en buen estado. Nunca tuvo la oportunidad de ascender en la jerarquía ni de acumular una fortuna, pero siempre hizo su trabajo con diligencia y lealtad. A lo largo de su vida, Miguel había navegado en barcos que lo llevaron a lugares lejanos y exóticos. Había visto puestas del sol deslumbrantes en el Caribe, había sentido el frío del Atlántico Norte y había experimentado tormentas que parecían desafiar a los dioses. Sin embargo, cada vez que el barco regresaba al puerto, Miguel apenas tenía suficiente dinero para mantenerse a sí mismo y enviar algo a su familia en su país de origen. En su último viaje llegó a Estados Unidos y se quedó. Tenía 2 hijos viviendo aquí y el resto de su familia en Ecuador. Mientras soportaba las burlas por su estatura, había veces que no lo hacía y se lo dejaba saber enérgicamente a su agresor, contaba que había conocido, entre otros, los puertos de Japón, Perú y Chile por el Océano Pacífico y Buenos Aires, Brasil, Estados Unidos y Canadá en el Atlántico. Un día, como todos, Miguel se levantó temprano a la mañana para ir a trabajar. Preparó su café y se sentó a desayunar en su cuarto.
el que rentaba en una casa que alojaba a varias personas. Después preparó su mochila con el almuerzo, se puso un abrigo y salió rumbo a su trabajo. Esa oscura madrugada caminó por la calle casi solitaria hasta la parada del autobús. Esperó pacientemente, como todos los días, y cuando el colectivo llegó a la parada, lo detuvo y subió. Saludó con un good morning al operador del autobús. El hombre lo miró y no respondió el saludo. Miguel no hizo caso y pasó al interior a sentarse. Se ubicó en la mitad del vehículo y se sentó del lado de la ventanilla para estar más tranquilo, porque sabía que el autobús iba a llenarse, ya que mucha gente tenía el mismo horario de entrada a sus trabajos. A su lado se sentó una señora alta y corpulenta, que después de acomodarse, sacó de su bolso un libro y se dispuso a leer. El viaje transcurría como siempre. El autobús paraba a cada cuadra y subía pasajeros. Pero transcurrido algún tiempo, Miguel empezó a sentir que el aire comenzaba a faltarle. Sentía que sus fuerzas decaían, sintió vértigo y opresión en su pecho. Entró en un estado de desesperación. No entendía qué estaba pasando, pero podía sentir cómo su corazón se aceleraba. Entonces intentó pedir ayuda a su vecina de asiento, pero ¿cómo hacerlo? Le decía que se sentía mal, pero ella no le entendía. Él hablaba español y ella inglés, y al parecer nadie podía ayudarlo con el idioma en ese momento. En su mente se agolpaban todo tipo de pensamientos de desesperación, de preocupación y de incertidumbre. Alguno de los pasajeros entendió la situación y dio aviso al operador del autobús, que siguió con el protocolo en estos casos, detuvo el vehículo y llamó a emergencias. Para ese entonces, Miguel ya no tenía fuerzas para pedir ayuda ni para luchar. Y fue entonces que todo lo malo cesó y llegó la paz. En un país lejano al suyo, como tantos en los que había estado, y en un asiento de autobús, Miguel cerró sus ojos para siempre y zarpó en un viaje a un mundo maravilloso, sin tiempo y de increíbles paisajes. Por supuesto, Miguel no llegó a su trabajo. Todos se extrañaban porque él nunca faltaba. Recién se enteraron varios días después de lo que había pasado cuando sus hijos contactaron a la compañía donde él trabajaba y explicaron lo que había pasado. Con cariño recuerdo a Miguel, el pequeño marinero, y lo imagino surcando los mares eternos. No sé realmente cómo fue su vida, no conocí sus alegrías ni sus tristezas, tampoco cómo era con su familia, pero elijo verlo siempre sonriente y feliz.